Señores, yo invertí en Pepito Pérez y Pepito Pérez va bien, va mal, va pésimo, pero yo necesito pedirle a Pepito Pérez cómo usted está en ventas, en clientes, en un montón de cosas. Entonces, los emprendedores piensan que el VC, su labor favorita es molestarnos, que uno no tiene nada más que hacer en la vida que preguntarles cómo van, pero en verdad ni siquiera, o sea, no es uno, no, porque el de arriba, que es una cadena alimenticia, pues le está pidiendo esa información. Que es muy importante, y esto lo hablamos con Reci en junio en Argentina, que todo este proceso que es complejo sea transparente, porque hasta no hace mucho tiempo, la verdad es que estaban como bloqueadas las puertas y no se entendía o no había esta necesidad de tanta información. Entonces, mientras más nos entendamos, más confianza en el ecosistema, más el PIS invirtiendo en fondos, más fondos invirtiendo directamente en la empresa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Qué fácil este panel, ¿no? Yo quiero que nos peleemos, dale. Ahora peleemos. Nosotros esto es algo que ya muchos años contándoselo a los inversores, a los emprendedores, para también ayudar a entender determinadas preguntas, ¿no? Por ejemplo, típico cuando uno hace una serie A, llega el inversor y dice, oye, los gastos legales de la ronda se descuentan de la inversión. Y entonces ya el emprendedor dice, ¿por qué lo voy a pagar? Si el VC tiene mucho dinero. Un VC, el budget de operación, el presupuesto de operación de un VC son 2% del presupuesto. O sea, aquí los amigos de EWA, que tienen un fondo de 21 millones de dólares, tienen un 2% de 21 millones de dólares al año para pagar todo. Sueldos, oficina, viajes, sponsorizar eventos, lo que sea. ¿Sponsorea? Café, lo que sea. O sea, es algo que es evento de comunidad. Y tampoco me va aquí a llorar, ¿no? O sea, también quiero decir que es importante entender las matemáticas de la industria porque es como funciona, ¿no? Y es cierto que, o sea, ahí es un poco donde llega por mi parte un poco la discrepancia. Y es que el mundo del venture capital es así. O sea, matemáticamente, si se analiza históricamente el retorno del venture capital, solo el 9% del capital que se ha invertido ha generado un retorno por encima del 1x. El resto del capital históricamente ha generado pérdidas. Y 9% es 1x. Obviamente, con 1x de esa inversión no retornas el fondo y desde luego no retornas 3x de la inversión. Entonces, el power law existe muy grande. Pero hay otra forma también de mirar las cosas, ¿no? Yo creo que también es bastante asociado con el modelo de squads, donde en lugar de decir, bueno, si voy a invertir en 10 empresas que una funcione muy bien y me dé un 50x y justifique el fondo, a lo mejor funciona un modelo en el que el 50% de las empresas funcionan y en lugar de darme 50x, me dan 10x. Y entonces ahí jugamos, ¿no? Y para mí eso es muy importante desde el punto de vista del SaaS y a la hora de buscar oportunidades de SaaS, ¿no? Porque creo que hay muchas oportunidades de SaaS que en algunos casos son un poco más especializadas, un poco más nicho, donde el potencial de tamaño de éxito a lo mejor sea menor, pero también hay menos competencia. Y menos competencia ayuda a que se requieran menos recursos para llevar la empresa a otro lugar, ¿no? Al final, un tema muy importante, creo que también Reci lo habló, ¿no? Hay una parte, o sea, ayudar para conseguir clientes es crítico, porque las empresas se dejan en B2C, creo que el 70% del venture capital que se levanta el B2C va directamente a Google, Facebook y a ByteDance y a Apple y toda esta gente. Para ellos no va a generar productos mejores, no va a traer mejor equipo, va ahí. Entonces, si consigues resolver ese problema gracias a que la red por ejemplo, la red del PIS que tiene EWA, que puede ayudar a conseguir gente, a que haya acceso a oportunidades, todo esto le aporta un valor muy alto. Entonces, eso genera pues, un cambio de paradigma también para los VCs. Tener que cambiar nuestro chip y decir, no hay que buscar solamente un unicornio y un home run. Hay empresas pequeñas que con early exits puede ser muy buenas para el emprendedor. Un exit de 20 millones de dólares, de 50 millones de dólares, que habrá un emprendedor que además retiene un porcentaje muy importante, cambia la vida. Porque estamos hablando de Latinoamérica también y no de Silicon Valley, ¿no? Bueno, sí, en mercados emergentes pasa esto, no únicamente en Latinoamérica. Pero ahí creo que hay una diferencia entre... a ver, o sea, creo que hay dos cosas. O sea, de una, sí, o sea, ese cambio de pensamiento o de estructura del tamaño del exit tiene que venir desde el inicio de la creación del fondo. Pero hay que recordar que
levantas un fondo con una tesis, tienes 4 o 5 años para invertirla, 4 o 5 años más unos 6 o 5 años para ver que crezcan y que desinviertas. Pero sí, o sea, pero tú no puedes cambiar la tesis de la noche a la mañana. Porque ya tus inversionistas creyeron en ti y bueno, obviamente hay flexibilidad y demás, pero en el siguiente fondo, exacto, pero en base a los aprendizajes. Exacto. No también pivotamos y ajustamos. Exacto. Pero entonces, o sea, creo que es muy importante también entender y como emprendedores podernos preguntar a los inversionistas como cuál es tu expectativa, cuál es tu modelo, ¿no? Reverse pitch. Sí, el reverse pitch. O el reverse due diligence. Totalmente. No, bueno, o sea, tú no te deberías de asociar con ningún fondo con quien no has hablado con por lo menos 3, 4 empresas en las que han invertido. Pasa que hay mucha urgencia y tenemos aquí que tenemos que conseguir el dinero a cualquier cosa. Sí, que ahí, digo, nada más como sidetrack, yo creo que esa es una de las razones más fuertes por las cuales el error más común es el pricing, que es el síndrome del impostor, de como voy a cobrar una millonada por esto, o esa urgencia de es que yo necesito este primer cliente, yo necesito este caso de éxito para que me diga el otro que sí, que el otro que sí. Pero bueno, la última cosa que quería agregar sobre como el tamaño del exit es que para mí es muy importante, y eso se lo pregunto mucho a emprendedores con los que estoy hablando, es cuál es la visión. O sea, creo que es muy diferente la visión a largo plazo de lo que tienes y del tamaño de mercado que crees que puedes abarcar, y el go to market y cómo empiezas por un nicho. Y ese nicho puede ser lo suficientemente profundo para que el tamaño de mercado sea interesante para venture returns, como sea el múltiplo de esos retornos. Pero sí tienes que tener mucha claridad de no hacer un SaaS de nicho, que ese nicho de por sí sea muy pequeño, porque si no nunca vas a llegar ni siquiera a los retornos de 20, 30 millones, porque si los múltiplos se están encogiendo, tu visión se está encogiendo, pues no hay retornos para nadie. Clarísimo. Dani, me encantaría que nos comentes un poco. Recién estabas hablando de los horizontes de tiempo que tuviste en Emblue versus los horizontes de tiempo que tenemos hoy en Squads, que es más a máximo 5 años de idea a éxito. Háblanos un poco de crecimientos, canales y sobre todo el mindset que hay que tener en estos equipos. ¿Te puedo cambiar la pregunta? No, es que modela otro. No, me quedé haciendo una cuenta porque con la información que me dio Jaime, yo facturo 10 millones, la vendo a 8, en un mal momento son 80 millones, estoy pensando que gastando los 80 millones me repetiría. Puedes invertir en fondos. Y hice esa cuenta también. Yo he invertido 5 millones y no había hecho esa cuenta. O sea que no sé si este panel me está haciendo bien. No, a ver. Crecimiento. La verdad que yo celebro el tema del Bootstrap principalmente por la libertad de hacer todas las cagadas que podríamos hacer y que no nos importe. Con mi socio somos 4 hoy, pero somos dos co-founders y 2 socios más que nos acompañaron desde el principio, Ale, que está ahí. Y la verdad que... Una pregunta que pido pide no contestar, pero ¿ustedes invirtieron plata en su empresa al bootstraperla? No, Customer Funded Business. Okay. Entonces un año me tomaba el año sabático yo, el otro día se lo tomaba Ale, a veces con él nos lo tomábamos juntos, ese es un problema. En crecimiento, al principio, la primera señal de crecimiento fue cuando le vendemos el producto al primer cliente. Este cliente nos recomienda con una agencia de marketing y de repente de la noche a la mañana, en un mes, teníamos 15 clientes. Entonces ese fue el primer, como, hey, acá hay un fit para crecer, hay un canal de distribución que van a ser nuestras agencias de marketing. Esa fue la primera señal. Me acuerdo que la segunda señal fue que... Esa fue de canales, digamos. Esa fue canales de distribución. O sea, cómo podés usar una persona que puede multiplicar
tu red de usuarios, tu red de clientes a partir de un canal, ¿no? Que eran las agencias. Me acuerdo de una anécdota, nosotros estábamos muy tranquilos en la oficina, un día llego 10, 11 de la mañana y veo a todos que estaban como locos. Y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, es que se cayó la plataforma. Bueno, pero no pasa nada si nosotros mandamos email. No para sonar el teléfono, esto es más importante que un ERP, me decían los chicos. Y ahí nos dimos cuenta del impacto que estábamos teniendo. Me acuerdo que uno de los primeros clientes, poner el cliente número 20, fue el IAE, una de las universidades más importantes en Argentina, no sé si también en Latinoamérica. Y me dice Martín, ¿por qué no hace publicidad en Google AdWords con esto? ¿No? Pero claro, nosotros estamos volviendo haciendo páginas web, otra cosa. No le poníamos foco al SaaS. Otra señal de crecimiento, otro canal de crecimiento fue cuando hubo una época donde las telcos de repente dijeron no le podemos vender más cables a los clientes, necesitamos venderles soluciones, necesitamos agregar valor. Tenemos los clientes, necesitan tecnología, necesitamos agregar valor. Hicimos este acuerdo con Telefónica. En un año teníamos 16.000 clientes, vendiendo a un valor muy chico, $5, $3. Después tuvimos otros años donde nos costaba mucho crecer y teníamos dos problemas, nos costaba crecer y nos costaba innovar. Y para mí esos años fueron muy difíciles. Fue un año donde estábamos enseñándole al equipo, donde la tesis del email marketing no funcionaba más y nos teníamos que reconvertir en nominalidad y hoy en customer engagement. Y esos años lo que nos desbloqueó el crecimiento fue adquirir empresas. Entonces ahí dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para adquirir empresas? Y lo primero que dijimos es, vamos a decir que vamos a adquirir. Y empezamos a hablar con gente y de repente la gente se acercaba y decía, yo quiero vender. Entonces esas adquisiciones hicimos 4, ahora estamos por hacer la quinta. 2 fueron para adquirir cartera de clientes. Una fue para entrar en un nuevo mercado. La cuarta también fue para entrar en un nuevo mercado, pero como no nos fue muy bien, no le he vuelto mucho. Pero fueron muy buenas y también muy desafiantes, porque en una adquisición marchas culturas, equipos, y bueno, ese es otro. Para otro panel. Pero entonces, canales pequeños, como pueden ser en nuestro caso las agencias, canales grandes como estos socios que te pueden multiplicar enormemente, distribuidores, ¿no? Resellers, adquisición. Y después, nosotros a lo largo de estos 10 años hemos creado una fuerza de marca muy importante. Esta semana me llegó una sorpresa. Estoy con un cliente y me dice, yo lo compré a ustedes porque yo voy a la cámara de cobranzas y todos me dicen que usan Emplo, y los 5 que tienen usan Emplo, yo también. ¿No? Entonces, el poder de la reputación, de la marca, de ir cumpliendo la promesa, y ustedes lo dijeron también, ahora estamos trabajando mucho en agregar valor. La dificultad que tiene Blue es que es un producto que se adapta a cualquier industria. Entonces, cuando alguien viene y me pregunta, ¿vos qué haces? No sé, porque depende de qué hagas vos, te cuento la historia que es para vos. Si sos una fintech, si sos un banco, si sos un e-commerce, si sos un VC. Entonces, estamos muy concentrados ahora en agregar valor y volver al pitch de cómo agregamos valor en cada nicho, en cada industria que es diferente. Interesante. Reggie, como para terminar, ¿qué ves en términos de canales preferidos de crecimiento para ustedes? También con qué canales se sienten más cómodos que sus empresas del portfolio estén avanzando en compañías B2B SaaS. A ver, creo que el canal más fuerte o con mejor conversion definitivamente son los referrals. Los referidos siempre te ayudan a entrar a la puerta. Ahora, siempre, o bueno, en los últimos por lo menos 3-4 años, LinkedIn ha crecido bastante, pero LinkedIn ya se está también empezando a saturar un poco. Y entonces creo que está siendo un reto también encontrar cuál será el siguiente canal que te lleve tan lejos como LinkedIn. También hace poco, de hecho, tenemos una discusión interesante de ChatGPT como fuente de originación, y cómo construyes SEO en estos LLMs.
porque también dependen mucho de cómo los va usando cada usuario y entonces se vuelve pues difícil, o sea, como que tener SEO por Google es muy straightforward, ¿no? O sea, como que crear contenido, pero ya si la gente está, si no sé, la directora de operaciones de Nestlé googlea una herramienta de cómo puedo bajar costos o qué herramientas me recomiendas para mi equipo de finanzas, hay mucha confianza en las primeras 3-4 opciones, entonces eso está empezando a ser un canal interesante también. Muy bueno. Oscar, ¿qué ves también en estos canales? ¿Si hay alguna diferencia que notes entre Asia y Latinoamérica también? El canal que nosotros nos está funcionando mejor son los referrals, cross-selling entre nuestras empresas del portfolio. Con diferencia, el canal... ¿Con ICPs más o menos parecidos? No, con ICPs diferentes pero complementarios. O sea, al final la cuestión es hacer cross-selling pero no spamear. O sea, lo que no puedes es crear problemas entre empresas. Pero el cross-selling nos está funcionando muy bien, creando un efecto bola de nieve muy bueno entre las empresas, lo cual les permite llegar a ese momento en el que ya tienen la reputación que permite que otros canales empiecen a funcionar mucho mejor. Es un poco ese cold start del que habla mucha gente, ese modelo nos está funcionando muy bien para crecer. Si me permites, y por discrepar, hablamos antes de las valoraciones, los modelos de valoración. Nosotros tenemos un modelo de valoración para SaaS totalmente diferente. Decía antes que el secreto del SaaS en Asia es que todo el mundo dice que el SaaS en Asia no funciona, pero el SaaS está en todos los lados en Asia. Entonces el modelo que utilizamos es que el SaaS no lo vemos como un SaaS. Precisamente como decía Jaime, ¿no? Hay que ser un poco más creativo con los modelos de precios. Al final, cuando una empresa utiliza una solución, la utiliza por 4 razones, pero una ni cuenta, ¿no? La quiere ganar más, ahorrar, cumplir con los requerimientos o parecer que es cool. Entonces, parecer que es cool, cuando antes te quites de ello, mejor. Y cumplir requerimientos suele ser que te pueden poner una multa o que no puedes hacer algo, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros buscamos la valoración, ahí es como nosotros vemos la valoración, lo vemos totalmente diferente, cambia el paradigma y ahí sí que creemos que hay muchas oportunidades de crecimiento, porque al final cuando tú tienes un SaaS que está cobrando un fee fijo, pues tienes un cap a tu cliente. Es muy difícil. El expansion revenue resulta mucho más difícil. También tienes una barrera de entrada para los clientes y cuando lo haces totalmente por performance se adapta. Obviamente no te da la posibilidad de tener tu forecast, pero se adapta mucho más al funcionamiento y según vas avanzando, cuando ya tienes esa confianza y ya están facturando las cantidades, puedes llegar a ampliar. Excepcional. Jaime, para terminar. 3 puntos importantes. Tienen que tener la diferencia entre B2B SaaS y B2 SMEs. B2, o sea, ¿por qué? Porque las SMEs y normalmente las pymes se comportan más como un B2C. Entonces, cuando presentan números y se venden como una B2B, pero pues tienen un churn mensual del 10%, 15%, no, eso por ahí no es. ¿De qué tamaño es tu cliente? Entonces, es como que si se van a meter por el mundo de las B2B SaaS, entiendan las métricas de B2B SaaS y de B2C, o sea, como que entiendan muy bien las métricas de lo que están haciendo, porque si no las entienden, pues no tienen, o sea, nunca van a poder como crecer y dar el siguiente paso y ver qué se puede seguir trabajando y cómo se puede seguir mejorando. Y un tema importante que me ha tocado antes y es las 2 inversiones que tenemos nosotros en B2B SaaS las hicimos porque el CTO tenía experiencia de haber manejado 200 developers y el otro 60 developers multilatino, porque definitivamente esa es como la gran barrera de entrada y la barrera para poder seguir construyendo y seguir escalando. Si tienen una B2B SaaS y no tienen CTO y todo lo hicieron no code, o sea, bien, pero van a encontrar un límite. Necesitan para poder crecer. Hoy les va muy bien, tienen una ARR de 500.000, excelente. No van a llegar a 10 millones si no tienen un CTO, si no tienen un equipo que respalde el crecimiento. Espectacular. Nadie ha mencionado, ahora voy
Nadie ha mencionado outbound. Creo que ninguno de ustedes ha mencionado publicidad online, salvo esa referencia que has hecho vos, Oscar, del negativa. Y creo que es una muy buena recomendación a los emprendedores. Y esto más allá de B2B SaaS, digamos, ¿no? Y tiene que ver con que yo del lado de inversor decía, pero el 30%, 40% de mi dinero, de tu dinero, lo vamos a meter en... Claro, no, en canales de adquisición. Ok, ¿cuáles son tus canales de adquisición? Google, Facebook en ese momento, Instagram, etc. Y era todo para publicidad. Cuando no había un medio, no había contenido, no eran referentes. Es decir, los emprendedores no habían hecho su trabajo y querían empezar a equivocarse con el dinero de los inversores. Y eso para mí es un gravísimo error que todavía se ve mucho, especialmente en Latam. Creo que los emprendedores americanos nos llevan años luz. No sé en Asia cómo estarán al respecto, pero esa fue la razón por la cual yo no hubiera invertido en ninguna de las empresas que invertimos en Utopia, en ninguna de las empresas que invertí como Ángel, y me puse a ayudar, ¿no?, al tema de crecimiento, que creo que es el principal desafío. Obsesionarse por el product market fit, obsesionarse por los dolores de los clientes que ustedes mencionaron, y definitivamente es un tema de mentalidad. El growth mindset y el bootstrap mindset está aquí, empieza aquí y es top down. Se contagia a través de la cultura desde los founders hacia el resto de los colaboradores. Sí, puede crear. El tema de si están construyendo un producto que en verdad está solucionando un dolor del cliente y están obsesionados con ese producto y lo están haciendo bien, y los clientes no están llegando, pero o sea, están, en algún momento eso hace clic. Hay una empresa del portafolio que estuvo quieta casi que 8 meses, y de un momento a otro salió la noticia de que estaba trabajando con un corporativo muy grande, aumentó sus ventas 8x en 2 meses, porque tenía un producto súper bien desarrollado y porque le pudo escalar. Trabajo anterior. Chicos, para finalizar ahora sí, ¿qué última recomendación cortita a emprendedores que están construyendo compañías B2B SaaS? Cortita. Ya lo dijimos Bueno, también. ¿puedo cambiar la pregunta? No, ya lo dijimos también, pero digo, hoy hay mucha tecnología disponible para crear SaaS, y yo me encuentro con muchos emprendedores que están enamorados de la tecnología y la quieren probar en resolver algo. Y ya lo dijimos, hay que enamorarse del problema y después usar la tecnología. No enamorarse de la tecnología y verla poco. Genial. Gracias. Creo que va unido a lo que dices de los canales outbound. Tienes que tener muy bien definido tu ICP, no a nivel general, sino a nivel hiper granular de cómo se ve, dónde está, cuánto gasta, qué le duele, o sea, de verdad, como a un nivel súper específico, quiénes son las decision makers en ese ICP en específico, o sea, como que tener una granularidad muy fuerte y poder hablarle a ese usuario para poder venderle, porque una cosa, hablaba mucho como de poder pasar ese primer paso en la puerta, pero si no sabes comunicarte con tu usuario y venderle tu producto y transmitirle tu propuesta de valor, también ahí estás un poco más frito. Muchas gracias. Oscar. Yo creo que cada fase tiene una recomendación, en nuestro caso que sí. Una de las métricas más importantes es la retención de clientes desde el punto de vista de uso. Si un cliente te paga y no usa tu producto, vas a tener un problemón horrible. El reto es que el cliente te pague y descubrir qué puedes hacer para que te pague 10 veces más. Eso yo creo que es uno de los objetivos más importantes. Consiguiendo eso, hay 50% de trabajo hecho. Gracias. Jaime. No me la quito. Tener muy claras las métricas sobre la cual estás construyendo. Si no entiendes qué es CAC, retención, churn, lifetime value, cohortes, ICP, o sea, si no entiendes todo ese tipo de jerga, no vas a poder hablar con un venture capital y que hablen el mismo idioma y que por lo menos estén en el mismo nivel para poder, pues, entender qué es lo que están haciendo.
y no la mides. Ah. Es entenderla y medirla. Ah, y luego, súper sí, o sea, entenderla, medirla, seguirla y la compartes en el tiempo, ¿no? Exacto. No en un mes. Exacto, eso no es de... Exacto, hay que ver tendencia completamente. Y el tema de los clientes activos también es súper importante. Dale. Bueno, nos tenemos que ir, pero a ver, vos estabas con la preguntita, dale. ¿Cómo está? Mucho gusto, yo soy Julián Sánchez, soy CEO de Sugar Valley y he sido emprendedor también, tengo un Venture Builder Studio. Soy emprendedor, nunca empresario, siempre emprendedor. Y sí, yo creo que a mis inversionistas les hubiera encantado que yo hubiera escuchado este panel, pero muchísimo. Hice todas las cagadas, o sea, las recomendaciones que ustedes dicen, una por una, todas las hice, todas, completicas. En el 2020 recibimos $1 millón en nuestra primera ronda de inversión para WeCall, un software de herramientas de servicio al cliente, y empezamos. Nos gastamos $250.000 en un equipo de ventas y gastar en temas de publicidad a través de Facebook y todo eso, y conseguimos una cantidad de clientes SMB, chiquiticos, que nos dieron un churn gigante, porque realmente la estrategia era hacer referidos a través de un Customer Success Manager y un director de producto que nos ayudaran a construir bien un producto. Entonces, todo lo que ustedes están diciendo fueron las cagadas que aprendimos. Logramos afortunadamente darle la vuelta rápidamente, hablar con sinceridad a nuestros inversionistas, la cagamos, perdimos toda esta plata, pero de ahí pudimos enrutar el camino y empezar a hacerlo más. Esto era como para refrendar lo que ustedes dicen y que no le pasen a los otros emprendedores que están acá. Y lo segundo era una pregunta, y es la siguiente. Vos decías que los inversionistas reciben solamente el 9%, 1x, el resto se pierde y de pronto un poquito menos de ese 1% gana. Lo explico bien. Yo tengo, con mis socios, tenemos un pequeño fondo de inversión. Nosotros no alcanzamos a ser inversionistas ángeles, somos querubines, por eso se llama Kerubin Partners, nuestro fondito. Y nosotros ponemos esa plata con total desapego. O sea, esa plática que sale para invertir en un patch o en alguna vaina, eso es, papito, la plática ya se fue. Pero eso es para nosotros. ¿Cómo funciona el negocio finalmente entonces para los LPs, teniendo en cuenta estos números, porque ellos lo tienen que conocer? O sea, ¿esto termina siendo caridad o cómo es que funciona esto? A ver, voy a aclarar. Lo que quería decir es que solo el 9% del capital que se invierte genera retornos. Más o menos quiere decir que de cada 10 empresas que se invierten, asumiendo en un caso hipotético la misma cantidad por cada empresa, que 9 van a fallar y una va a generar un retorno suficiente para crear más de 3x el retorno total, excluyendo los fees y todo otro tipo de áreas que hay por ahí, y entonces con eso va a ser rentable. Teniendo en cuenta esto, ¿okay?, como asset class, el venture capital es el mejor asset class comparado con cualquier otra industria. Como asset class colectivo. Lo cual quiere decir que, hablábamos, más del 50% de los fondos no devuelven todo el capital. Menos del 10% devuelven más de 3x. Entonces hay también un power law en los fondos. Los VCs también tienen un power law, por mucha razón, ¿no? Entonces, eso, el negocio está en identificar los fondos que funcionan, ¿no? Y hay diferentes estrategias, ¿no?, de funcionar. Cuando uno, yo no sé cómo vosotros consigue 1x, pero muchas veces, como los inversores quieren ver el capital rápido, tienes que hacer ventas secundarias cuando la empresa va creciendo. Haces ventas secundarias y consigues otro resultado, ¿no? Entonces, así es como se consigue que los fondos funcionen, ¿de acuerdo? Pero hay muchas diferencias entre los diferentes fondos que hay. ¿A quién le hubiera gustado que esta sesión, perdona, y después hay coffee, así que ¿a quién le hubiera gustado que esta sesión siga una hora más? Es por culpa de ustedes, así que un aplauso.